La anexión de Crimea a Rusia ha puesto en alerta a los países bálticos y del este. Temen que Putin repita la misma maniobra en otros territorios. Por eso miran con recelo a un estratégico enclave ruso situado entre Polonia y Lituania. Kaliningrado alberga la flota rusa del Báltico, tiene 2 bases aéreas soviéticas y desde 2012 cuenta con misiles balísticos de corto alcance. Este territorio perteneció a Alemania y fue anexionado a Rusia tras la Guerra Fría. Pero muchos de sus habitantes nunca se sintieron soviéticos y siempre han mirado esperanzados a Occidente. Informe Semanal viajó hasta allí hace 10 años para conocer de cerca este pedazo de Rusia en medio de la Europa comunitaria. Es el lugar de Rusia donde más al oeste se pone el sol. Bañada por el Báltico, Kaliningrado es también la más pequeña de sus provincias. Y la ampliación al este de la Unión la convierte en una isla rusa en medio de la Europa comunitaria. Sus habitantes, sin querer renunciar a su identidad, miran esperanzados hacia Occidente. Pero no ocultan su preocupación ante el incierto futuro, conscientes de que son unos auténticos desconocidos para la mayoría de los europeos. Por desgracia es así. Para Europa, Kaliningrado es terra incógnita. Sinceramente, en Kaliningrado se sabe más sobre Galicia, sobre Santiago de Compostela, que por ejemplo en Madrid sobre Kaliningrado. Con casi 1 millón de habitantes y apenas 15.000 kilómetros cuadrados, pasó a ser con la caída de los regímenes comunistas del Este y el desmoronamiento de la Unión Soviética, un enclave ruso que ahora queda encajonado entre el mar y sus países vecinos, Polonia y Lituania, nuevos miembros de la Unión. Kaliningrado se ve de nuevo enfrentado a las vicisitudes de la historia. Una historia de pasado germánico como atestigua su catedral gótica actualmente en reconstrucción. Formó parte de la Prusia Oriental. Su capital, fundada hace casi 750 años por la Orden de los Caballeros Teutones, se llamaba entonces Königsberg. Del que fuera el Palacio de los Reyes Prusianos en el Báltico, solo quedan ruinas, a las que con el buen tiempo volverán los arqueólogos en busca de tesoros perdidos. A su lado se levanta otra ruina, esta de la época soviética, de un edificio nunca terminado. Hoy día la ciudad no tiene una cara propia. Es decir, no es ni una ciudad alemana ni una ciudad rusa. Es algo similar a una simbiosis entre lo ruso y lo alemán. Poco recuerda, sin embargo, en el Kaliningrado actual al Königsberg de los años 20 del pasado siglo, cuando el territorio era una rica zona y estaba considerado uno de los graneros del Imperio alemán. Pero con el ascenso de Hitler al poder comenzaba el principio de su fin. Su centro histórico fue reducido por los bombarderos británicos a escombros y cenizas en agosto de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Meses más tarde, la ciudad sería asediada por el Ejército Rojo. Los tanques soviéticos entraban en ella el 9 de abril de 1945 e izaban la bandera roja. El general alemán Otto Lasch había firmado en este búnker la capitulación alemana, toda una traición para Hitler que le condenó en ausencia a muerte. La mayoría de los alemanes, como Bernhard Hamann, ya había huido. Ahora ha vuelto desde Berlín para morir en la que considera su patria chica, de la que tuvo que salir en barco cuando apenas tenía 6 años. Gritaba desaforadamente, todavía me acuerdo. No quería subir al barco que nos llevaría a Dinamarca. Mi madre siempre me dijo que de alguna forma presentía algo. Y de hecho el barco fue alcanzado por un torpedo ruso, aunque pudo seguir. Esta fue una de mis peores experiencias en la huida. Los alemanes que quedaban fueron después deportados. El Tratado de Potsdam concedía a la entonces Unión Soviética esta parte de la Prusia Oriental, que fue rebautizada como Kaliningrado, en honor al dirigente comunista y amigo de Stalin, Mikhail Kalinin. Se intentaron borrar las huellas del pasado. Incluso las figuras de los fundadores de la ciudad en la Puerta del Rey fueron decapitadas. Y la región fue sometida a una intensa rusificación, con traslados no siempre voluntarios.
Fue sencillamente un desplazamiento. Nos trajeron en grandes vagones de carga, junto con las vacas y la paja. Primero nos llevaron a un poblado y luego vinimos aquí. Durante las décadas de Guerra Fría, Kaliningrado fue la sede de la flota soviética del Báltico, una zona militar cerrada a los extranjeros. De los más de 200.000 soldados estacionados entonces aquí, solo quedan ahora menos de una décima parte. En 1991 abría de nuevo sus puertas al exterior. Volvía al mapa europeo y también la presencia alemana. Se temió que sus antiguos pobladores regresasen con ánimos revanchistas y exigiesen la devolución de sus propiedades. Pero el pasado, pasado está. Ocurrió así. Nosotros los alemanes fuimos los culpables de la guerra. Para mí eso es un hecho histórico y hay que resignarse. Yo lo hice hace tiempo. Siempre supe que Prusia Oriental nunca volvería a existir. Hace algo más de 10 años se establecía en Kaliningrado la Casa Germano-Rusa con el objetivo de contribuir al entendimiento entre los dos pueblos. Entre sus actividades, financiadas por el gobierno de Berlín, ofrece cursos gratuitos de alemán y es también un lugar de encuentro para los rusos de origen alemán llegados desde los más diversos rincones de la antigua Unión Soviética. Hoy viven en esta región unos 8.000. Por su pasado están muy enraizados con Alemania, pero sobre todo con Rusia, y son una parte muy viva de la población rusa de aquí. Una población que se enfrenta ahora al reto de servir de puente entre Rusia y Europa o convertirse en un agujero negro en medio de la Unión. Una ciudad como Königsberg puede ser considerada como un lugar idóneo para, incluso sin viajar, poder ampliar el conocimiento tanto del hombre como del mundo. Lo dijo allá por el siglo XVIII su ciudadano más eminente, el gran filósofo alemán Immanuel Kant. Fue el único alemán de Königsberg al que se permitió honrar incluso en tiempos soviéticos. Y es ya una tradición que las jóvenes parejas de recién casados coloquen en su mausoleo un ramo de flores. Quizás nunca hayan leído ni lean su crítica de la razón pura, pero esta instantánea ante la tumba del sabio paisano no puede faltar en el álbum familiar. Kant sabría evaluar correctamente la situación del actual Kaliningrado. Entendería que hoy tiene posibilidades reales de ser el lugar para contactos estrechos entre Europa y Rusia, para solucionar los problemas comunes. No será fácil. Alejada de la madre patria, Kaliningrado sufrió en mayor medida que otras provincias rusas las consecuencias de la desintegración de la Unión Soviética. Su producción llegó a caer en un 80% y un 25% de sus habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza. Se enfrenta también a serios problemas sociales como las drogas o el SIDA. La situación en el campo, donde vive el 22% de la población, es dramática. Los ingresos son 2 veces menores en el campo que en la ciudad. Todas las empresas están en la capital. En el campo reinan la destrucción, la pobreza y no hay siquiera instituciones sociales que funcionen con normalidad. Muchos buscan refugio en la religión. Las misas se celebran en invierno a veces en las casas de los feligreses. En la iglesia no hay calefacción. Los pueblos se mueren. Más de 300 han desaparecido en las últimas décadas. Iglesias y castillos fueron derruidos durante el comunismo para borrar las huellas alemanas. 3/4 partes del campo están abandonadas. Walter Henschel llegó hace 11 años desde Kazajistán. Con sus 7 empleados lucha cada día para sacar adelante su negocio. El suelo es bueno, tenemos muchas vacas, pero luego la producción no vale nada. Te da muy poco por la leche y por la carne. A pesar de contar con importantes recursos naturales como el petróleo, con más del 90% de las reservas mundiales de ámbar, el llamado oro báltico, y experimentar un crecimiento del 10% desde el 2002, su Producto Interior Bruto
es entre un 40 y un 60% menor del de Lituania y Polonia. Su situación podría agravarse con la entrada de sus vecinos en la Unión Europea. Todo depende mucho de si se aprovechan las oportunidades que ofrece una estrecha vecindad con la Unión Europea. El presidente Putin nos ha puesto la tarea de acercar hasta el 2010 el nivel de vida de los kaliningradenses al de sus vecinos. Difícil pero imprescindible tarea. La gente aquí, sobre todo los jóvenes, se siente parte de Europa. Miran más hacia el oeste que hacia el este. No en vano, geográficamente, Varsovia, Vilna o Berlín están bastante más cerca que Moscú. Si los problemas no se solucionan, podría aparecer el separatismo, una tendencia todavía minoritaria, pero susceptible de desarrollarse. Sin la pertenencia a la Unión Europea, no me puedo imaginar el futuro de Kaliningrado. Los habitantes de Kaliningrado necesitan ahora un documento de tránsito, una especie de visado, para poder trasladarse a la madre patria por tierra, atravesando la vecina Lituania o para ir a Polonia. Así lo decidieron Moscú y Bruselas. No hay excepciones al régimen de Schengen. La Unión Europea, aunque nada interesada en que surja en esta región un foco de crisis, blinda sus nuevas fronteras externas para evitar la inmigración ilegal o la delincuencia organizada. Aquí Kaliningrado, allá Lituania. Este puente sobre el río Nemunas es una de ellas. Antaño nexo de unión, Rusia teme un nuevo telón de acero. Desde hace 10 años que estoy aquí, no he ido nunca a Moscú y he viajado unas 20 veces a Alemania, a Polonia, a Holanda, a Bélgica y a Francia. Pero nuestros hijos se mueven en un ambiente de habla rusa y la unión con Rusia permanece. La decisión de a dónde van nuestros hijos, si a Rusia o a Europa, es de ellos. Paseando a orillas del Báltico, el llamado Mar de la Paz y la Amistad, Ana y Sergei, como el resto de kaliningradenses, sueñan con un futuro mejor.